Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en Oseas capítulo 13. Oseas capítulo 13 dice así desde el versículo 1. Voy a leer la versión Reina Valera del 60. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana, como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja a la era, y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron, y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón. Y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Amén. Como saben, hermanos, estamos terminando ya la serie del libro de Oseas. Nos queda esta enseñanza y una más para terminar este recorrido en el Antiguo Testamento, en un libro que parece que al principio no mucho conocíamos, pero que es de importancia para conocer lo que Dios ha ido haciendo. El mensaje de Oseas parece repetitivo, ¿no? Parece que cada vez que hablamos de Oseas estamos hablando de juicio, de castigo y de cómo Dios va a castigar a esta nación rebelde. Y efectivamente hay un aspecto repetitivo de lo que Dios ha ido enseñando en el libro de Oseas. Pero no quiero que pierda de vista algo que es relevante. Nosotros leemos a Oseas en 14 capítulos, ¿cierto? Pero ese Oseas en 14 capítulos abarca un plazo de como 33 años en que él estuvo predicando en el pueblo. Y él habla en un periodo casi 200 años después de que el reino del norte y el reino del sur se dividieran. Entonces, a pensar de que el mensaje es repetitivo, o puede llegar a ser repetitivo, es lo que el Señor ha ido hablando al pueblo por 30 y tantos años. Yo no sé cuántos de acá llevan más de 20 o 30 años en el Evangelio, me imagino que hay algunos que llevan ese tiempo, ¿no? Y seguramente han escuchado muchas veces o han escuchado ciertos mensajes de manera repetitiva, ¿no? Y Dios no se cansa de hablarnos cosas a lo largo de toda nuestra vida. Primero, porque su palabra es perfecta y sabe cómo tratarnos. Y segundo, porque también Él sabe que no cambiamos siempre al ritmo que debiésemos cambiar, ¿o no? O escuchamos la palabra del Señor y al otro día somos transformados y cambiamos, ¿cierto?
No somos tan diferentes a este pueblo. Y para esta sección y esta enseñanza que se llama el inevitable juicio, quiero que prestemos atención a algo primero. En primer lugar, Israel será alcanzado por sus pecados. Les voy a leer parte del texto en la versión de las Américas, que dice: cuando Efraín hablaba, reinaba el temor, se había exaltado a sí mismo en Israel, pero por causa de Baal pecó y murió. Y ahora continúan pecando, se hacen imágenes fundidas, ídolos con su plata conforme a su pericia, todo ello obra de artífices. De ellos dicen que los hombres que sacrifican besen los becerros. El profeta se levanta primero recordando lo que había hecho Israel. Efraín es sinónimo de Israel, por si acaso. Y él parte diciéndoles y recordándoles lo que ellos habían hecho. La historia nos cuenta, hermanos, que Israel, antes de su quiebre y en el momento clímax de la historia, fue un reino respetable. Israel era un pueblo conocido en la tierra. Israel era un reino poderoso. Israel era un reino del cual se decía que el Dios de los cielos estaba con ellos. Fue conocido en su tiempo. Primera de Reyes, capítulo 10, nos dan testimonio de lo que les estoy diciendo. Cuando la reina de Saba oyó la fama de Salomón por causa del nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan oscuro que el rey no pudiera explicárselo. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó asombrada. Entonces dijo al rey: era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría. Pero yo no creía lo que me decían hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí, no se me había contado ni la mitad. Esta gloria, este reino grande, poderoso, conocido, sabio, renombrado en la tierra, estaba hoy día en una condición muy diferente de la cual había comenzado. En su momento, palacios lujosos, sabiduría y justicia corrían por las calles de Jerusalén, se alababa al único Dios verdadero y el pueblo vivía y gozaba un tiempo de paz, como no hubo en la historia de Israel. Casi 200 años después, tenemos un profeta que encara la idolatría y el pecado de este Israel. La gloria no duraría para siempre. Había una semilla que había estado creciendo en el corazón de algunos de los gobernantes. Y con el paso de los años esa semilla creció y germinó y dio como fruto que el pueblo se olvidara de su Dios. Fíjese que el profeta Oseas nos dice en el versículo 1 del capítulo 13, nos da la clave, porque nos dice: se había exaltado a sí mismo en Israel. Yo les pregunto, ¿no nos muestra repetidamente en la historia de la Biblia que Dios condena a aquel que se exalta a sí mismo o no? ¿Se acuerdan lo que le pidió Salomón a Dios cuando fue inaugurado el templo y bajó la presencia del Señor y estuvo con ellos? ¿Qué le pidió Salomón? ¿Qué le pidió? Sabiduría. Pudiendo Dios darle de todo lo que él quisiera, fortuna, poder, ejércitos, Salomón le pidió sabiduría como una forma de reconocer que él es Dios y que él era un hombre simplemente en la tierra. ¿Y qué trajo eso como fruto para la nación? Prosperidad. La nación de Israel creció y se fortaleció y fue prosperada mientras sus gobernantes reconocieron a Dios. Pero el profeta Oseas
Muchos años después nos dice que este pueblo contra el cual Él está levantando juicio se enalteció en su corazón, se levantó, se enorgulleció. Proverbios 16:18 dice: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez del espíritu. Oseas aparta esta sección para mostrarnos cómo Israel se volvió un pueblo orgulloso. Pasó de la humillación al Dios vivo a ser un pueblo orgulloso. En algún momento del camino Israel se olvidó que la fortaleza de sus ciudades y la gloria de sus palacios no vino de su esfuerzo, sino que vino de Dios. Porque cuando fueron introducidos en la tierra prometida no fue el poder de Israel quien los libró, ¿o sí? No tenemos relatos de cómo Dios expulsó a los habitantes de aquella tierra de delante de Israel, ¿o no? Una y otra vez la historia del Antiguo Testamento nos muestra el fracaso del pueblo y el poder de Dios obrando a favor de aquel pueblo. Pero ahora la historia es diferente. Este pueblo se volvió orgulloso. Y tal como dice el verso 2, este pueblo se enorgulleció tiempo pasado, pero ahora continúa pecando, hace imágenes y además incita a los que van a sacrificar que además besen esas imágenes. Se me hace el símil de lo que pasó cuando el pueblo de Israel había recién salido de Egipto, ¿se acuerda usted? Y Moisés va al monte y desaparece por varios días y el pueblo incita a Aarón, ¿cierto? Y le dice: haznos un becerro y vamos a decirle al pueblo que estos fueron los dioses que nos sacaron, y el pueblo los adoraba y besaba esos becerros y se acercaba a ellos, ¿o no? Este pueblo, aún después de esa lección que había ocurrido, estaba acá persistiendo en pecar, persistiendo en idolatría. El escenario ahora no solo no es bueno, sino que por largos años el nivel espiritual o la vida espiritual de Israel venía en un constante descenso. Y eso, queridos míos, tiene consecuencias. Del versículo 3 al 4 dice: por tanto, serán como niebla de la mañana y como rocío que pronto desaparece, como paja aventada de la era y como humo de chimenea. Mas yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo. Hay algunas cosas que el orgullo produce en los orgullosos y que son notorias a lo largo del relato bíblico. Una de ellas es que el orgullo ciega a aquellos que son orgullosos. Los que son orgullosos no son capaces de darse cuenta de que son realmente orgullosos. ¿Ha visto usted alguna vez un orgulloso que usted vaya y le diga: ¿sabes qué? Yo creo que eres un poco orgulloso, y que le diga: tienes toda la razón, soy súper orgulloso? ¿Lo ha visto o no? No, pues cierto, es el contrario. ¿Yo? No, soy súper humilde. ¿Yo orgulloso? No, ¿cómo se te ocurre? Este pueblo Israel se había vuelto orgulloso y en su orgullo se había cegado de la realidad cotidiana que le rodeaba. Y fíjese que uno tiende a pensar que esto es algo puntual y que en algún momento se van a dar cuenta, pero estamos hablando de un pueblo que persistió en esto por más de 200 años. Es decir, por lo menos 2 o 3 generaciones, si no 4, alcanzaron a estar en este estado de una continua desobediencia y de un orgullo creciente. Pero no es lo único. El orgullo también hace que los orgullosos se olviden de que su vida es pasajera y su gloria es temporal. ¿Cuántos imperios no conocemos por la historia? ¿Hubo muchos imperios hacia atrás o no? En la tierra. ¿Y dónde están esos imperios hoy día? Muchos de ellos pasaron, ¿o no? Y la gloria de los territorios que conquistaron pasó. Y el legado de sus templos, de sus tesoros, se acabó.
Y la verdad, hermanos míos, es que para todos nosotros, la vida y nuestros logros en esta tierra son pasajeros. Todos nosotros vamos a pasar. En algún momento todos hemos de morir. Y toda la gloria que hayamos podido conseguir, quizás alguno lo recuerde por un par de generaciones. Pero luego de eso, le aseguro que se van a olvidar. Y eso es algo que el orgullo quita de la mente de los orgullosos. Los orgullosos tienden a pensar que van a vivir hasta la eternidad. Tienden a pensar que su legado va a ser perpetuo para siempre. Que nunca se les van a acabar las fuerzas, que nunca se les va a acabar el poder, que nunca se les va a acabar la riqueza, que nunca nadie se va a levantar contra ellos. Fíjese que esto es parte de lo que le pasó a Israel, ¿o no? Israel llegó al clímax en la historia, el reino sabio, poderoso, con riquezas, con ciudades, con respeto, y se relajó. Y ese gran reino poderoso comenzó a caerse a pedazos. Pero los gobernantes, uno tras otro, siguieron sosteniendo su soberbia, pensando que iban a lograr doblarle la mano a Dios. Y la historia nos dice que eso no es así. El Señor enseñó sabiamente, porque Él dijo, todo el que se ensalce o el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Y ahora en la historia venía precisamente la hora en que Israel iba a ser humillado. El juicio finalmente había llegado y el profeta nos deja esta figura para que entendamos. El profeta nos dice, ellos van a ser como la niebla de la mañana, como el rocío que amanece, como la paja que es aventada en la aire y como el humo de la chimenea. Son figuras gráficas de lo que ocurre. No sé si alguno ha tenido el privilegio de vivir en la costa alguna vez en su vida. ¿Alguien ha vivido en la costa, no? Yo soy de Viña. ¿Qué más? Gonzalito. Los que viven en la costa saben muy bien que es común que muchos días del año usted se levanta y mira por la ventana y ve niebla. Y no se ven los caminos y parece que ese escenario va a ser imposible de cambiar. Y a las 12 del día, un segundo, se fue la niebla y hay un sol tremendo. Y el profeta está poniendo esta figura en la mente de esa audiencia. Les está diciendo, este pueblo soberbio y orgulloso no es sino como la niebla de la mañana. Parece algo grande, imponente, parece algo que se va a quedar, que va a permanecer, pero en un segundo se va a ir. Es como el rocío que amanece. En verano, aún aquí en esta zona, en algunos lugares amanece con rocío el pastito en la mañana, ¿o no? Pero ya entrada la mañana, el rocío se fue, la humedad se acabó y no queda ni un rastro de que hubo agua en esa tierra. Es como la paja aventada en la era. Esa figura de cuando recogían el trigo, ¿cierto? Y estaba la viga con las semillas del trigo, ¿cierto? Y las personas que cosechaban lo ponían en unas mantas grandes y lo arrojaban al cielo. Y eso hacía que la paja se la llevara el viento y quedaran los granos solamente. Y al principio toda esa paja ocupa un gran volumen y parece grande y los campos se ven enormes. Pero es solamente una parte de lo que es la cosecha en sí. Y esa paja se va. Lo mismo que el humo de la chimenea. Usted ve en invierno, ¿cierto?, que en la chimenea sale humo de algunas casas, pero si usted mira un poco más arriba, ese humo se disipa. No es capaz de cubrir toda una ciudad o de permanecer. El viento lo diluye y eso se va. Y eso es algo que los orgullosos, hermanos, se olvidan. La gloria de esta tierra es pasajera. La vida se va a acabar. Y la gloria de Israel está llegando a su fin. Con toda la gloria y el poder que tenía, no es nada a la luz de la eternidad. Nada. Han pasado un montón de años y conocemos parte de la historia de grandes pueblos, pero son eso.
solamente una parte en la historia de la humanidad. Sus gobernantes pasaron y mucha de su influencia cayó. Y eso nos está diciendo el profeta. Aquel pequeño y arrogante destello de gloria de este pueblo soberbio estaba pasando. Parece que nosotros muchas veces olvidamos lo pequeños que somos y lo pasajera que es la vida. Se nos olvida a la luz de este texto que lo que nosotros vivimos es un fragmento pequeñísimo a lo largo de la historia de la humanidad. Pero muchos de nosotros adolecemos de este pecado terrible que llevó a la destrucción a Israel, que es el orgullo. Y nos creemos algo que en realidad no somos. ¿O sí? ¿O somos muy bacanes? Perdónenme la expresión. Yo no creo eso, hermano. No voy a mirar a nadie para que no se sienta ofendido, pero yo no creo que seamos muy bacanes. El profeta revela lo que hay en el corazón de este pueblo y revela el motivo por el cual Dios los está enjuiciando. Desde el versículo 4 le dice: mas yo he sido el Señor tu Dios. Desde la tierra de Egipto no reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más salvador que yo. Y le dice: yo te cuidé en el desierto, en tierra muy seca, cuando comían sus pastos, se saciaron. Y al estar saciados, se ensoberbeció su corazón y por tanto se olvidaron de mí. El esclavo, ahora libre, se olvidó de quien lo liberó. Aquel que no tenía sino dioses falsos, olvidó al Dios verdadero que lo encontró. Aquel que fue un vagabundo en el desierto, se olvidó de quien lo sostuvo. Y aquel cuya infertilidad fue cambiada por gran abundancia, se olvidó la mano generosa que lo hizo. Si yo les pregunto en la historia, ¿dónde falló Dios? ¿Acaso Él fue infiel? ¿No prometió cuidado y prosperidad y lo cumplió o no? Ciertamente Dios fue fiel a sus promesas. Dios cumplió cada parte del pacto que había prometido. Hizo de un hombre una gran nación y multiplicó su descendencia y llegó a ser un gran pueblo conocido en la tierra. Como lo relata Primera de Reyes con esta reina que fue a conocer la gloria de Israel. Pero este pueblo comió, se sació, enalteció su corazón y se olvidó de Dios. Y yo aquí quiero poner algo en sus mentes, porque pareciera que las predicaciones modernas o que el exitismo evangélico nos está diciendo que el final de nuestras vidas es vivir bien y ser saciados. Y Dios es poderoso para darnos una buena vida y saciarnos. Pero hay un peligro muy, muy, muy grande en ser saciados. Y es que nuestro corazón se olvide de aquel que nos ha provisto. David era muy sabio. David oraba y decía: Señor, dame lo suficiente para que yo no reniegue contra ti, pero no me des más para que no se enaltezca mi corazón. Y David era David. O sea, si David viviera hoy día, no vendría en un Chery al culto. Por lo menos en un Ford Mustang, no sé, pues era David. Tenía imperios, oro, reinos, hombres, sirvientes, palacios, sabiduría. Ese era David. Y él está diciendo: Señor, dame lo justo para que mi corazón no se enaltezca delante de ti. ¿Qué nos queda a nosotros? Yo no sé si estamos a la altura de ese hombre. Pero este es un síntoma de los orgullosos. Se olvidan con facilidad que no llegaron a donde están por su propio mérito. El problema entonces, el profeta nos lo revela. El problema de todo este tiempo es que Israel ha sido un pueblo orgulloso. Mire la persona que tiene al lado. Israel es orgulloso. Pensó que le iba a decir que Israel es un pueblo orgulloso.
Y de esto nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que aprender del orgullo que trajo a la ruina a un pueblo tan grande y tan hermoso como era Israel. En Deuteronomio 8, el Señor había hablado muchísimos años antes. Deuteronomio, acuérdense, está en el contexto de este pueblo que es la segunda generación, que está a punto de entrar a la tierra prometida, y se viene una recapitulación de toda la ley para que este pueblo, que era una generación nueva, no se olvidara de lo que Dios les había dicho. Y miren lo que el Señor les dice. Cuídate, les dice, de no olvidar, Deuteronomio 8 desde el 11, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y tu oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a sus padres como en este día. Cientos de años antes, Dios les había advertido de lo que podía pasar. Pero Israel se enorgulleció, dejó de mirar al Creador y comenzó a mirar la gloria que había cultivado. Y eso fue el principio de la ruina. Israel comió y se sació, construyó y se acomodó, miró, se enorgulleció, olvidó y se arruinó. Eso le pasó a Israel. Y yo les pregunto, hermanos, ¿cuántas veces, si nosotros somos honestos, no hemos pensado en nuestro corazón, yo he logrado esto? No me levante la mano. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? ¿Cuántas veces no lo escuchamos decir? Esta es mi casa. No sé, aquí está lo que yo logré. Este es mi esfuerzo. ¿En serio? Yo veo en la Biblia que ese no es el relato. Yo veo en la Biblia que Dios ha sido misericordioso para darnos salud y vida y ha querido prosperarnos según lo que Él ha querido prosperarnos. Pero hoy día tenemos esa idea, ¿cierto?, de que es tu propio esfuerzo el que produce tu riqueza, y eso es una mentira. No es tu esfuerzo. No es un mensaje bonito. No es alentador. Y mucho menos busca que nos sentemos, ¿cierto?, entonces, y digamos, bueno, Dios proveerá, trae Señor, yo me quedo sentado en mi casa. Pero la verdad es que un cristiano verdadero debiera reconocer que lo que tiene ha sido dado por el Señor. Debiéramos buscar agradar al Señor, siendo humildes, no un pueblo orgulloso o soberbio. Hermanos míos, ¿cuántos en el matrimonio viven momentos amargos y difíciles por mantener su posición? ¿No pasa acaso? En otros lugares pasa que hay peleas matrimoniales a veces por el dinero. Esa es tu plata, esta es mi plata. No, pues esto es lo que yo logré. Ah, no, eso es lo que tú lograste. ¿Cuántas veces no nos hemos gloriado en nuestro bienestar económico como si procediera únicamente de nuestro propio y soberano esfuerzo? ¿En serio? ¿En serio?
O sea, ¿usted eligió dónde nacer? ¿Usted le dijo a Dios, no, a ver, no me digas nada, yo tengo sabiduría, ese y ese van a ser mis papás, ¿cierto? Ok, y voy a nacer ahí. ¿Eso hicimos nosotros? ¿No somos parte de las circunstancias que Dios en su sabiduría nos ha querido dar o no? ¿Y nos codió con la gente que Él quiso codearnos? Porque si hay alguno acá que me pueda levantar la mano hoy día y decirme, no, todo lo he hecho yo, está muy equivocado. Porque no has sido tú, Dios ha puesto personas y te ha dado oportunidades y te ha dado inteligencia. La ruina de Israel fue no reconocer eso. En la práctica, la manera en que utilizo mi casa, la forma en que administro el dinero, la forma en que administro mi tiempo, la forma en que me aferro a aquello que creo mi reino, habla del orgullo que reside en mi corazón. Le pasó a Israel. Vieron los milagros, vieron la gloria de Dios, tuvieron tremendas señales entre ellos. Y aún así, el pueblo se volvió orgulloso y cayó. ¿No nos va a pasar a nosotros? ¿O somos mejores que ellos? Yo creo que no. Estas manifestaciones del orgullo, cuando decimos, este es fruto de mi trabajo, de mi inteligencia, de mi esfuerzo, de mi devoción, no es sino una muestra del gran orgullo que habita en nuestros corazones. No nos engañemos. El Señor Jesús, enseñando, inspirando a través de los evangelios, se nos dice en Juan 3:27, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Así que para los varones que tienen cierto pecho palome, que son orgullosos, su esposa no es su mejor conquista, es la misericordia de Dios. Así que usted no ganó la pelea, tuvo gracia de Dios. Eso es su esposa. Eso es su esposa. No son sus logros. Su trabajo, su casa, su título es la misericordia de Dios en acción. ¿O no? ¿O no hay gente muerta todos los días en las calles? ¿No hay accidentes todos los días en las calles o no? ¿No hay enfermedades declaradas todos los días y gente que pierde la vida, hermanos? Eso está en la esfera de lo que nosotros no podemos controlar. Ninguno de nosotros elige de qué o no enfermarse. Estamos sujetos a la soberanía y a la voluntad de Dios. Israel debió haber reconocido que lo que había llegado a ser era obra de Dios. Eso lo pone en una situación diferente. Hay un episodio muy lindo en la escritura de David. Después de haber asumido el reinado, pasan los años y él se acuerda de su amigo Jonatán. Y él manda a sus siervos a decir, ¿habrá quedado alguien en la casa de mi amigo a quien yo le pueda hacer misericordia? Y cuando él se encuentra con un descendiente, va y le entrega riquezas, y le entrega terrenos, y le entrega sirvientes, y le dice esto, no hay por qué agradecer, es parte de lo que Dios le había dado a tu padre. Él se despoja de riquezas, de poder, e incluso de su dignidad de rey, comprendiendo que lo que tiene es en realidad una muestra de lo que Dios le ha dado. Él no era el Señor de su reino, él no era el Señor de su riqueza, era un administrador de Dios. La Escritura nos dice, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Se lo voy a leer de nuevo. Nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. ¿Cómo debo considerar al otro? ¿Cómo? Yo creo que más allá de la afiliación política que tengamos, si es que hay alguna, si el presidente de Chile fuera a nuestra casa, yo creo que no le pasaría un cajón de manzanas para que se sentara ahí, ¿o no? Le pondría, independiente de mi afiliación,
seguramente la mejor silla, ¿o no? Y le ofrecería quizás un vasito de agua o algo más, lo atendería porque es una autoridad, ¿o no? ¿Cuántas peleas no evitaríamos nosotros en nuestros hogares y en nuestra iglesia si dejáramos el orgullo y miráramos al otro realmente como mayor? Pero a veces somos niños. Ah, no, me miró feo. Ah, no le hablo más a este hermano porque no, yo pienso que dijo algo de mí. Hermanos, una inmadurez espiritual tremenda, un orgullo por las nubes. Había un predicador cuyo nombre no recuerdo bien, pero él decía, si alguien te dice algo malo de mí, créele, porque estoy seguro que no sabe todo lo malo que soy. Y en realidad, hermanos, cuando nosotros miramos lo profundo de nuestro corazón, ¿somos tan buenos como creemos? ¿Somos tan dignos de que se nos trate con pinzas, que nadie diga nada de nosotros? ¿No? ¿Somos perfectos, intachables? La verdad es que no. Pero el orgullo que se desborda termina destruyendo, hermanos, una familia, termina destruyendo una casa y termina destruyendo una iglesia. Y eso a nosotros debiera importarnos. Más allá de lo que nos interese la historia y conocer lo que pasó en Israel, la Escritura nos habla para que prestemos atención a los principios que hay ahí, porque sí nos advierte de lo que ocurre en nuestro corazón. En la práctica, los hechos de nuestra vida, lo que hacemos, cómo vivimos, grita mucho más alto que lo que nuestros labios puedan profesar. Usted me puede decir, yo soy cristiano. Sí, soy cristiano, voy a la iglesia. Pero la forma en que usted trata a su familia, la forma en que usted se relaciona con sus hermanos, la forma en que usted usa su dinero y vive su vida, eso realmente dice si usted es cristiano o no. Y eso debería ponernos a nosotros a meditar profundamente en cómo estamos conduciendo nuestra vida. ¿Estamos acá, cierto? Entonces, Israel, ¿por qué cayó? Porque fue un pueblo orgulloso y fue la ruina de Israel. Lo más terrible del orgullo no es solo que daña nuestras relaciones con otros, en el matrimonio, en la familia y en la hermandad, sino que lo más terrible es que daña nuestra relación con Dios, porque nos lleva a olvidarnos quién es Dios. Cuando hay alguno acá que se para y sabe que tiene que perdonar y dice, no voy a perdonar, es como si estuviera diciendo, gracias a Dios por tu consejo, pero no me interesa. Y hasta donde yo sé, eso es lo que nos trajo a donde estamos hoy día, ¿o no? Porque la tentación de Adán y Eva no fue comerse un fruto, fue que ellos eligieran lo que estaba bien y lo que estaba mal, desechando el consejo de Dios. Por lo tanto, el orgullo es mucho más profundo de lo que nosotros solemos pensar, hermano. Y es digno de que Dios estuviera tan enojado y airado con este pueblo. Porque este pueblo además era portador del nombre de Dios. Y esa es otra dimensión que solemos olvidar, ¿o no? Alguien me puede decir, bueno, pues todo el mundo se enoja. Pero usted no es todo el mundo. Usted en el momento que dice ser cristiano, es un embajador del Señor, ¿o no? Por lo tanto, usted es como si tuviera aquí en la frente escrito, soy cristiano. Y cada vez que la regamos, es como los niñitos chicos, ¿cierto? Cuando se portan mal, yo sé que me van a decir que no, pero algunos sé que están pensando en su mente, no dicen, hoy el niñito inquieto, ¿cierto? O lo dice, hoy niñito inquieto, en su mente está diciendo, los papitos, la enseñanza que le dan al hijo. ¿O no? Digan la verdad. Digan la verdad, hermano. Lo mismo pasa con nuestro cristianismo. Lo que nosotros hacemos no solo da testimonio de nosotros y de nuestra naturaleza carnal, da testimonio del Señor. Testificamos de Él en cada momento, con cada cosa que hacemos. Esto significa para Israel que el juicio y el castigo es inevitable. Ya no hay vuelta atrás. Uno a veces tiene esa idea y esa noción
de decir, bueno, voy a estirar el chicle, lo voy a estirar y lo voy a estirar. Total, Dios siempre perdona, Dios siempre perdona, Dios siempre perdona. Pero hermanos, hay puntos de no retorno. Hay puntos donde no hay vuelta atrás. Y eso es terrible, porque las consecuencias son durísimas cuando no hay vuelta atrás. Tú puedes verte tentado a tener una relación extramarital. Y tú puedes pensar en tu mente que Dios siempre va a perdonar. Y sí, Dios puede perdonar. Pero te aseguro que si cruzas esa línea, vas a poner en peligro la integridad de tu familia. Y eso puede tener no vuelta atrás. La marca en tus hijos puede no tener vuelta atrás. Un descuido. Voy a tomar y voy a conducir, total, curado manejo mejor, dicen algunos. Un accidente que le quite la vida a alguien o que te quite la vida a ti, no tiene vuelta atrás. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos en la forma en que miramos el Evangelio y cómo vemos nuestra vida. Porque a pesar de tener un Dios de gracia, misericordioso, muy paciente, llegamos a este punto en la Escritura que es desalentador. Porque Él dice, se acabó. El juicio viene. Y el reino del norte va a dejar de ser. Si bien Dios permanece en su pacto con su pueblo a través del reino del sur, el reino del norte es cortado. Y eso es terrible. Desde el versículo 7 se comienza a narrar todo lo que Dios va a hacer, cómo va a castigar a este pueblo, cómo lo va a traer a juicio, cómo lo va a traer a perdición. Y fíjense qué terrible esto que nosotros solemos ignorar. No sé si mantenemos esta idea que nos vendió Hollywood, ¿cierto? Las películas, que la vida cristiana, por un lado está Dios, ¿cierto? Y su reino, y por el otro lado está el diablo y los demonios. Y pelean. Y hay una imagen ridícula, casi como un gallito entre Jesús y el diablo, como si fueran iguales en poder. Y tienen esta idea de que, bueno, si me porto mal, Dios va a enviar al diablo para que me castigue. Pero hermanos, yo no sé si han leído Oseas. En el versículo 7 dice, seré pues para ellos como león, como leopardo junto al camino acecharé, como osa privada de sus cachorros me enfrentaré a ellos y les desgarraré el pecho. Hermanos, están peleando contra Dios. Este pueblo rebelde no está peleando contra el diablo, está peleando contra Dios. Y Dios se levanta en juicio para ser el enemigo de este pueblo. Lo que es terrible, porque no hay forma alguna en que usted o yo podamos ganarle a Dios. ¿O sí? Te va a decir, no, pero es que Jacob... No es ese relato. No hay cómo pelear contra Dios. Es imposible que alguno de nosotros se levante para pelear contra Dios. Y el orgullo de este pueblo había levantado a Dios, airado contra ellos. Dios iba a traer justicia sobre su pueblo. Él va a venir a castigar a su pueblo. No los dioses falsos, no el diablo, no los demonios. Dios, ellos están peleando contra Dios. Y eso es terrible, ¿no? Entonces, todo lo que sigue en adelante es una muestra de cómo Dios se levanta contra ellos. Y nos informa primero que la persistencia en el pecado va a traer el juicio de Dios. Hermanos, el Señor no es indiferente a la maldad y la idolatría, y a su tiempo Él va a traer juicio. Si usted cree que por persistir en un pecado que hasta el día de hoy no ha traído consecuencias, entonces Dios no lo está mirando, está equivocado, porque Dios es paciente. Pero en algún momento, la paciencia de Dios se va a agotar. Y Él nos va a traer a dar cuentas delante de Él. Israel estiraba el chicle, se había acostumbrado a ser de alguna manera el chiche de Dios. El pueblo escogido,
matemos a este profeta, total después va a venir otro, y Dios pacientemente les envía a otro profeta, y lo volvían a matar, y Dios pacientemente les volvía a enviar a otro profeta, y no lo escuchaban, y no importa, Dios volvía a levantar a otro hombre, por cientos de años, hasta que Dios dijo, se acabó, no hay más profetas, no hay más palabras, ahora viene la destrucción. En segundo lugar, nos muestra que Dios es el que trae las consecuencias. Deuteronomio 28, de versículo 15 al 20, de nuevo, este pueblo que está por entrar a la tierra prometida. Los primeros versículos del capítulo 28 de Deuteronomio, Dios les dice, todas estas cosas les va a acontecer si obedecen mis mandamientos. Van a ser bendecidos, van a prosperar, yo los voy a cuidar, van a crecer, se van a multiplicar. Pero desde el versículo 15... Una sección que es por lo menos 3 o 4 veces más larga en el texto, Dios les dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Malditas serán tu canasta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Enviará el Señor sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. Eso se lo dijo el Señor cientos de años antes. Les advirtió. E Israel no tomó el consejo y persistió en su pecado como si nada fuera a pasar. Pero pasó. Finalmente llegamos al punto final de la historia. Y este Israel al cual se les había predicado estaba pronto a ser destruido. Bien dijo el autor de Hebreos, en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si alguno hace una lectura ligera podría decir, ¿por qué este juicio es tan severo? ¿Por qué Dios está tan enojado? Porque se rebelaron contra Dios, porque traspasaron su gloria, porque deshonraron el pacto, porque se enaltecieron y porque se olvidaron de Dios. Ese pueblo olvidó a Dios. Dios no se olvidó de ellos. Por eso, paciente y persistentemente les envió profetas y les habló, corrige tu conducta, cambia tus hábitos, deja este pecado una y otra vez, por años, por años, por años. Y mientras más años pasaban, más pensaban que el castigo no iba a llegar. Pero llegó y fue terrible. Como el león que acecha en el camino, como la osa que defiende a sus osesnos, así venía la destrucción a Israel. Más abajo dice, no hay rey que les pueda salvar, no hay ciudades a las que puedan escapar, no hay jueces que aboguen por ustedes. Dolores de parto vienen sobre él. No es un hijo sensato porque no es hora de que se demore la apertura del vientre. Esta es una figura de cuando los niños no se asientan bien en el útero y por lo tanto son inviables y su único fin es la muerte de ellos. Y en ese tiempo sin medicina, el fin era también la muerte de su madre. Eso dice Dios. Y el relato es sumamente crudo. Pero no hay vuelta atrás. Esta no es una historia, por lo menos para esa parte del pueblo, en que termina como en las películas, ¿cierto? Que en el último minuto no se murió, se cayó de un edificio entero, pero de alguna manera sobrevivió. No. Este Israel, este reino del norte está condenado a morir y no hay vuelta atrás.
Entonces usted me va a preguntar, ¿y para qué rayos me sirve a mí saber esto? Pablo escribió en Romanos 15:4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, primero, debemos aprender a temer a Dios. La figura del Dios que es eternamente paciente, mientras nos acomodamos en nuestros pecados, no es bíblica ni es real. Es una imagen distorsionada de cómo es Dios realmente. Porque la paciencia de Dios, hermanos, sí tiene límites. Sí tiene límites. Por eso el proverbista escribe claramente en las conclusiones de sus libros que lo mejor para el hombre es aprender a temer a Dios. Segundo, aprendemos lo duro que es el pecado. El pecado debe ser temido, hermanos míos, porque su fruto es destrucción. Y la Biblia nos habla de tapa a tapa lo amargo del pecado sobre nuestras vidas. Proverbios 16:18 dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez del espíritu. Veo a una persona orgullosa. Si es necesario, mírese al espejo y relate cómo la caída está próxima a llegar. Porque si hay algo que Dios no soporta, es a los orgullosos. Tercero, nos muestra que el orgullo es algo terrible. Cuarto, porque ver esto y examinar nuestras vidas, eso que usted estaba pensando, puros palos hoy día, ¿sí? Pero depende de cuánto el Evangelio nosotros seamos capaces de ver. Porque ver esto y examinar nuestra vida debiera llevarnos a contemplar lo bondadoso y la gracia enorme que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. ¿O no? ¿No ha sido Dios paciente con nosotros? ¿No ha sido misericordioso con nosotros? Dios ha sido muy paciente con nosotros. Me atrevo a decir con todos porque sé cuán paciente ha sido conmigo. Cuán misericordioso es. Y sé que si estoy hoy día acá no es porque he hecho algo que pudiera agradarle a Dios, sino porque Dios ha sido misericordioso. Sé que si estoy casado hoy día, hermanos, es porque Dios le ha dado paciencia a mi esposa. Y Él ha sido paciente. Por lo tanto, no hay otra actitud en mi corazón que darle gracias a Dios por lo bueno y misericordioso que ha sido. Porque no es un relato de puros palos, es un relato de la gracia de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Dios ha sido muy paciente, hermano, y ha tolerado por largo tiempo nuestro pecado. Y si eso no nos conmueve en nuestro corazón a rendirle toda la adoración al Señor, yo no sé si hay algo más que lo pueda hacer. No somos diferentes a Israel. Hemos sido desleales, desobedientes, no hemos obedecido, hemos blasfemado y quizás cuántas cosas más a lo largo de nuestra vida. Y hoy día estamos aquí, ¿o no? Vivos, todavía no cae ningún rayo, respiramos y tenemos la oportunidad de orar porque Dios nuevamente nos muestra amor, misericordia y clemencia. Por lo tanto, hermanos míos, como se le dijo al pueblo en aquel entonces, elijan ustedes a quién van a servir. Si a la luz de este relato y de la gracia de Dios derramada le van a servir a Él, o si se van a empecinar en seguir sus propios caminos. Nadie los va a obligar. Ustedes son libres de elegir. Pero sepan que hoy día el Señor nuevamente nos trae este relato crudo del Antiguo Testamento para mostrar cuánta gracia hemos nosotros recibido. Amén.